Lo dijo él. A primera hora. Bueno, empecemos con el lloriqueo, ¿qué les parece? A ver, mañana a las 8 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional va a sesionar para votar, que ya no hay posibilidad de debate, para votar el texto final preparado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de un proyecto de reformas al Código de la Democracia. Como ocurre en este país lamentablemente no profundiza en el debate de necesarias reformas, pero integrales, de determinados cuerpos normativos. Este país se caracteriza por los parches. Y tal vez una de las normas que ha experimentado aquello permanentemente es el Código de la Democracia. Yo voy a decir que es una verdadera pena que el día de mañana no se vaya a votar una reforma muchísimo más profunda y muchísimo más trabajada, pensada, en el Pleno de la Asamblea Nacional, sino que se hagan reformas muy puntuales, aspectos que creo que son muy discutibles. El más controversial es el cambio del método de asignación de escaños. Y, por ejemplo, no se promueva una verdadera revolución que permita depurar el sistema de partidos políticos y cambiar el estado de cosas que estamos enfrentando hoy en el Ecuador. Las reformas que mañana se van a votar no son reformas de fondo. Son reformas, a mi modo de ver, absolutamente epidérmicas, que lamentablemente, y como dice el portal web de Coavisa, en una nota que escribió la periodista Daniela Maggi, no evitarán las listas interminables de candidatos. O sea, este país no aprende. Este país no aprende que tuvimos durante 2 elecciones una cantidad interminable de candidatos presidenciales. Este país no aprendió que las elecciones de febrero pasado debieron haber provocado un verdadero remesón en el sistema de organizaciones políticas. Cuando usted tuvo 16 candidatos presidenciales, que fue el mismo número que tuvimos en el año 2021, pero de esos 16 candidatos presidenciales, el 88% de la votación se concentró en 2. El 96% de la votación se concentró en 4. Quiere decir que 12 candidatos concentraron apenas, entre todos los 12, el 4% de la votación. Este país y nuestra clase política no analizó, por ejemplo, me imagino que no le conviene hacerlo, la necesidad de repensar esta depuración que requiere el sistema de organizaciones políticas, cuando por ejemplo tenemos una asamblea inédita. Y ojo, esta asamblea se conforma de esa manera, con un método que en teoría no es concentrador, y me refiero al de Webster, a diferencia del método de Hunt, que es muchísimo más concentrador, y que ha sido utilizado en el país en varias etapas de su historia, que inclusive en algún momento, antes de la vigencia de la Constitución de Montecristi, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época en su momento, justamente porque se asume que este es un método concentrador. Pero sin ese método, con el de Webster, tuvimos originalmente una asamblea integrada por 2 megabancadas, la una con 67 y la otra con 66, entre las dos, concentrando el 88% de la integración de la Asamblea Nacional. Y el resto repartido entre Pachacuti, que llegó con 9, 3 asambleístas socialcristianos, un asambleísta de Construye, y el resto de organizaciones políticas locales. Yo no hablo de independientes, porque en este país no existen independientes. No hay los independientes. No existen los independientes. Y ese es un error que cometemos todos cuando hablamos de los independientes. Aquí no hay autoridades que hayan ganado una elección siendo independientes. Aquí los independientes no tienen chance de presentarse sin el paraguas de una organización política, y esa es una de las distorsiones que tenemos. Aquí en el Ecuador tenemos mercaderes de la política. Aquí en el Ecuador tenemos organizaciones políticas de alquiler. Aquí tenemos políticos que en cada elección se presentan como candidatos y nunca ganan las elecciones, auspiciados por diferentes organizaciones políticas. Y esas distorsiones tienen que acabar, pero lamentablemente no acabarán con este proyecto de reformas que se va a votar el día de mañana.
Voy a dar lectura a la nota de Coavisa, una parte de la nota de Coavisa sobre este tema, y partiendo del titular que las reformas al Código de la Democracia no evitan las listas interminables de candidatos. Dice el reporte: el documento con las reformas al Código de la Democracia que aprobó la Comisión de Justicia incluye modificaciones de la metodología para la asignación de escaños, en los procedimientos para denuncias por incumplimiento de paridad de género y en las sanciones por infracciones electorales. Sin embargo, no contempla cambios sustanciales que limiten las extensas listas de candidatos en elecciones presidenciales, ni regula el uso de redes sociales durante la campaña electoral, que me han escuchado a mí en varias ocasiones señalar que eso del silencio electoral es una broma, es un chiste. Aquí no hay tal silencio electoral. Desde que tenemos el Twitter, el Facebook, el YouTube, el TikTok y el Instagram, aquí ya se rompió el famoso silencio electoral. Las famosas 48 horas, los 2 días, no viernes y sábado, para disque reflexionar el voto. Cuando en las redes tenemos un bombardeo interminable e insoportable de proselitismo político. Tampoco se aborda la posibilidad de que en la segunda vuelta se escojan a los asambleístas o que existan segundas vueltas para la elección de las autoridades locales. Y dice que la ley que reforma el Código de la Democracia no incluye cambios profundos. Cada que en Ecuador hay elecciones aparece una interminable lista de candidatos. En el proceso de 2025 fueron 16 que buscaban llegar a la presidencia, aunque solo 2 lograron un resultado significativo, que ya lo revisamos justamente. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Leas, cree que es necesario regular el sistema electoral para evitar la presentación de candidatos sin formación política y sin militar en un partido o movimiento, lo que ha dado cabida a las organizaciones de alquiler. Oleas, con Participación Ciudadana, que es una organización no gubernamental que está permanentemente monitoreando los temas electorales en este país, presentaron una propuesta de ley en la que endurecen los requisitos para que un partido político tenga carácter nacional con 40,000 afiliados activos. En el texto que pasará al Pleno hay un esfuerzo para limitar la participación de innumerables partidos. Consta que necesitarán al menos el 5% de votación en una sola elección como requisito para mantener su registro electoral. Ojo, actualmente la norma habla de 2 elecciones pluripersonales consecutivas en las que hay que obtener un mínimo del 4% de la votación. Entonces, si una organización política se presenta pluripersonales, o sea, hablamos de elecciones de legisladores o de concejales o de miembros de juntas parroquiales. Esas son las pluripersonales. No habla de presidente de la República, alcaldes o prefectos. Pluripersonales, eso dice la norma hoy. Entonces, si en la primera participación, en una participación, no logra al menos el 4%, le sacan esto que se denomina popularmente tarjeta amarilla. Y si en la siguiente elección pluripersonal repite, automáticamente debe operar la cancelación. Pero por supuesto, aquí hay una serie de interpretaciones, ¿no? A veces los actores políticos dicen, son 2 elecciones pluripersonales pero igualitas. Entonces usted no puede comparar la elección seccional con la elección nacional, no puede comparar la elección de concejales con la elección de asambleístas. Entonces aquí siempre se inventan todo tipo de interpretaciones nuestros actores políticos. Y tal vez lo más llamativo y complejo, el retorno al método de Hunt. Y dice la nota de Coavisa, porque este no es un dato menor, por primera vez desde que empezó el periodo legislativo, por primera vez desde el 14 de mayo, tenemos una coincidencia entre el oficialismo y el correísmo, que son las fuerzas políticas dominantes actualmente en el país, y son las fuerzas políticas que tienen el mayor número de legisladores en la actual asamblea, pero coinciden. Yo entiendo cuál es la razón de esa coincidencia. Coinciden porque les conviene, con base en el resultado electoral anterior, les conviene volver al método de Hunt. ¿Por qué? Porque ese es el método más concentrador que hay. Porque ese es un método que privilegia a las organizaciones políticas de mayor votación. Y es un método que impide o que minimiza la presencia de las minorías en los cuerpos colegiados, como los consejos municipales o como la función legislativa. Dice la nota: por primera vez desde que inició este periodo hay consenso entre correístas y oficialistas en la Asamblea Nacional. El informe se aprobó con el voto afirmativo de todos los miembros de la Comisión de Justicia, 10 votos, incluyendo los del correísmo.
Eso permite adelantar que contará con el apoyo de las dos grandes bancadas legislativas una vez que las reformas pasen al Pleno. No obstante, los representantes de otras organizaciones políticas se oponen principalmente porque la reforma consta un cambio de metodología para la asignación de escaños. Ahora se adoptará el método de Hont. En la primera parte del espacio, en la lectura de noticias, Andrea justamente dio cuenta de este tema y difundimos una declaración del presidente nacional del Partido Social Cristiano y actual asambleísta nacional Alfredo Serrano Valladares, quien ha dicho que se limita la participación de las organizaciones políticas locales o con menor aceptación popular. Solamente favorece a quienes tienen una representación grande. Una vez más, se repiten los capítulos de Correa, dice, y explica que ese método ya se utilizó en periodos anteriores para cooptar la mayor cantidad de curules. ¿Sabe cuál es el problema? Tiene el video de Alfredo Serrano. A ver, escuchemos a Alfredo Serrano para poner en contexto. Póngale, por favor, dele. Obviamente las minorías se quedarían fuera, el método de Hont no permite aquello. Entonces, con una polarización como la que se dio actualmente, algo nunca ha sucedido en la historia del Ecuador, por cierto, no hubieran entrado sino solamente los dos partidos políticos. Es decir, si el método de Hont hubiera sido aplicado en las elecciones actuales, en las que tenemos pasar, solamente hubieran estado representados aquí el correísmo y ADN, nadie más. Y el PCC no hubiéramos estado representados aquí, quiero ser enfático en decirlo, si hubiera sido por el método de Hont, porque el método de Hont, ya le digo, no es un método equitativo que le da más espacio, mayor presencia a los partidos políticos que tienen mayor voto, sin que eso sea equitativo. ¿Movimientos locales que tienen un legislador? No, obviamente, los movimientos locales tienen serios problemas. Esto no se va a ver reflejado en las elecciones seccionales. ¿Por qué? Porque las elecciones seccionales difieren totalmente de las elecciones presidenciales. Ahí funcionan los liderazgos locales, parroquiales, cantonales, provinciales. Obviamente esto tiene que ver con las elecciones de los próximos 4 años, que serían de asambleístas, y en eso se equivoca ADN. Pensar que va a seguir teniendo el 50% o el 56% de los votos. Grave equivocación que van a cometer, pensar que en 4 años van a seguir teniendo los votos de ahora. Esto que dice Alfredo Serrano para mí es el kit del asunto. Porque las reformas electorales aquí se las impulsa dependiendo de quién ostenta el poder político de turno o de quién tiene mayoría legislativa. Entonces ahora, con base en el resultado electoral, les conviene volver al método de Hont. Pero ¿saben qué? En el Ecuador ha habido un montón de ejercicios de métodos de asignación de escaños. Si usted revisa desde el año 79 hasta el año 2025, hemos tenido N cantidad de momentos en los cuales se han cambiado los métodos de asignación de escaños. Y aquí se ha hablado del método de cocientes y residuos, del método de Hont, del método de Webster, del método de Webster modificado, del método de Hare, del método de Imperiali. Les hablo de memoria de 6 métodos que se me vienen a la mente en este momento. Debe haber muchos más. Pero esos métodos se ajustan a las mayorías políticas del momento cuando quieren reformar las leyes electorales. Pero aquí puedes aplicar cualquier método, a cualquier método. El método más espectacular se puede crear para las elecciones, para la distribución de escaños, pero mientras no cambie el sistema de partidos políticos en el Ecuador, mientras no haya una depuración, aquí puedes aplicar cualquier método que no va a pasar nada. Seguiremos teniendo estas distorsiones. Partiendo de un hecho, ¿cómo es posible que en un país que tiene 18 millones de habitantes, 14 millones de electores, tengamos 232 organizaciones políticas? 232 en este país. Tenemos 7 partidos políticos, 10 movimientos nacionales, o sea, 17 organizaciones políticas nacionales. Tenemos 61 movimientos provinciales, 139 movimientos cantonales y tenemos hasta parroquiales, 15 movimientos parroquiales. 232 organizaciones políticas. Alguien me puede decir, bueno, ¿cuál es el número ideal? Yo no sé cuál es el número ideal de organizaciones políticas. Creo que no nos vamos a poner de acuerdo en cuál es el número ideal de organizaciones políticas. El problema no es el número. El problema es la proliferación de organizaciones políticas que terminan siendo partidos o movimientos de alquiler. Que uno no sabe, por ejemplo, quiénes son sus autoridades, quiénes son sus directivos, quiénes son sus dirigentes, cómo llegan a ser dirigentes, no dueños de las organizaciones políticas. ¿Y qué hacen esas organizaciones políticas cuando no hay elecciones? Porque se supone que entre elección y elección los partidos siguen existiendo y deberían fomentar procesos internos
de capacitación, de formación, de democracia, etcétera. ¿Eso ocurre en el Ecuador? Seguramente en algunas, pero no en todas. A lo largo del tiempo hemos tenido distorsiones sobre el sistema de partidos políticos. Y ese es el primer punto que debía atacar, que tiene que atacar cualquier reforma al Código de Democracia. El sistema de organizaciones políticas. La facilidad con la cual se reúnen ahí un grupo de políticos, recogen firmas y resulta que ya crean una organización política. Y se presentan a las elecciones y no pasa nada. Y volvamos a mirar el espejo de la elección de este año, donde tuvimos unos resultados paupérrimos para la mayoría de organizaciones políticas. Mirando los resultados de este año, aquí tenemos ADN, Revolución Ciudadana y Pachacutic, como las tres que lograron el mayor número de votos. Sumemos al Partido Social Cristiano, que logró llegar con 3 legisladores. ¿Y el resto? La Izquierda Democrática es un partido que está muerto. Perdónenme, con todo el cariño para mis amigos de la socialdemocracia. Pero ¿qué pasó con el otrora partido más grande y organizado de la República? La Izquierda Democrática no tiene un solo legislador. Ella fue muy mal en las elecciones últimas. La Sociedad Patriótica. ¿Qué pasó con la Sociedad Patriótica? A Centro Democrático le fue muy mal en esta elección. A la Unidad Popular le fue muy mal en esta elección. El movimiento PIT, Pueblo, Igualdad y Democracia, ¿quiénes son sus dirigentes? ¿Cuál es su ideario? ¿Qué hacen cuando no hay elecciones? El movimiento Amigo. Yo no tengo la menor idea de quiénes son los dirigentes del movimiento Amigo. No tengo la menor idea. Capaz que el ignorante soy yo. ¿Pero qué hace el movimiento Amigo? Cuando no hay elecciones, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con los recursos que les entrega además el Estado ecuatoriano? Por ese tipo de cosas es que ha ganado adeptos una reforma que yo en lo personal no estoy de acuerdo, para que el Estado deje de entregar financiamiento a las organizaciones políticas para su funcionamiento. Justamente por eso que estoy señalando. Porque no se sabe qué hacen pues con los recursos que reciben del Estado ecuatoriano. Y he mencionado ahí algunas organizaciones políticas que no tengo la menor idea de lo que hacen. Hay otras que tienen su recorrido, ¿no? Partido Socialista Ecuatoriano, que igualmente no le fue bien en el último proceso electoral. El Movimiento Suma, que no le fue bien en el último proceso electoral. El Partido Avanza, que en las 2 últimas elecciones presidenciales les ha ido re mal. Primero con Isidro Romero y luego con Luis Felipe Tillería. Yo conversé con Javier Orti, el presidente del Partido Avanza, hace algunas semanas en el programa del canal. Y él hizo una autocrítica y él reconoce que se equivocaron con las 2 candidaturas presidenciales. ¿Por qué? Porque no escogen a gente de la casa. El armaje de las listas. ¿De qué sirve que haya gente de base que por ahí está tratando de formarse con la aspiración de tener la posibilidad de ser incluido en una candidatura? Pero resulta que no le dan los números porque no es conocido, porque no tiene plata. Entonces lo que hacen las organizaciones políticas es echar mano de los conocidos, de los talentos de televisión, de los influencers, de los deportistas, los que son más conocidos. Por supuesto que esa fórmula ya no les está funcionando en las últimas elecciones. Esa fórmula funcionó bien hace rato. Ya no funciona tanto. Y por eso con la aplicación de esa fórmula, por ejemplo, Polo Vaquerizo fue diputado, Rolando Vera fue diputado, Silvana Ibarra fue diputada, por mencionar algunos ejemplos. El Team Delgado fue diputado, Ulises de la Cruz fue diputado, Iván Hurtado fue diputado. Pero esa fórmula ya no está funcionando. De esa fórmula echó mano el ex PRIAN, que luego se llamó Adelante Ecuatoriano Adelante, con el famoso Joseco. Puso puros talentos de pantalla, no ganó ni una curul. En la elección del 2013, me parece. Ni una sola curul. Acá justamente Freddy Vega me hablaba del tema de Avance y del tema de Tillería. Nahuel Mendoza crítico con el Partido Socialista.
Iván Morales dice, a los políticos no les interesa ni les conviene cambiar el Código de Democracia. ¿Saben por qué no les interesa? Para mí una reforma potente, por ejemplo, ¿qué debería hacer? Primero, depurar el sistema de partidos políticos y endurecer los requisitos para que se puedan constituir organizaciones políticas. Aquí es impresionante la facilidad con la que se reúnen para recolectar firmas y luego se convierten en organizaciones políticas. Es impresionante. Hay que depurar eso, endurecer los requisitos. Después, obligar a los procesos internos de las organizaciones políticas y, por ejemplo, que los candidatos sean gente que haya estado durante un tiempo, no sé, 1 año, 2 años, haciendo militancia en la organización política. Olvidándose de que los independientes, yo soy independiente pero me auspicia el partido no sé cuánto y me presento de candidato, que esa es la típica. Y eso es lo que hemos enfrentado, por eso tenemos candidatos que son recontra mega derechosos y de pronto aparecen auspiciados por una organización política que no tiene nada que ver con la derecha. O tenemos candidatos que son recontra mega izquierdosos y aparecen auspiciados por organizaciones políticas que comulgan con el centro derecha. Y ahí es cuando las entrevistas nos dicen a los periodistas, no importan las ideologías. Que me parece la respuesta más ridícula que se puede generar en un diálogo periodístico con un candidato. No importan las ideologías, a la gente no le interesa la ideología. ¿Saben por qué es importante la ideología? Porque con base en la ideología toman las decisiones, el plan económico, el plan social, las relaciones internacionales, por eso es importante la ideología. Que por supuesto tiene que haber una dosis de pragmatismo, desde luego, pues. Pero parte de una ideología que todos la tenemos, absolutamente todos la tenemos. Entonces, mientras una reforma al Código de Democracia no profundice en estos aspectos, aquí no pasa nada. El problema no es el método, el problema es el sistema. El problema además va de la mano con el hecho de que hay que hacer algo con los camiseteros. Hay que hacer algo con los camisetazos. Hay casos y casos, por supuesto, y cada caso es distinto. Yo no puedo comparar, por ejemplo, y voy a citar con nombre y apellido un caso que se me viene a la mente. El caso de Fernando Bustamante. Hombre que yo respeto y admiro, académico, ministro de Estado, legislador en la Asamblea de 2003 a 2017. Hombre además muy serio. ¿Ya? Él, por ejemplo, abandonó Alianza País y no votó porque no estaba de acuerdo con las enmiendas constitucionales respecto de la postulación indefinida para cargos de elección popular, lo que le llaman la reelección indefinida. Entonces, para el segundo debate y la votación de diciembre del año 2015, si mal no recuerdo, el doctor Fernando Bustamante se apartó de la línea de Alianza País. Pero no es que fue a militar en otra organización política, no es que fue a llenar o a integrar otra bancada en la Asamblea. Él se fue por un tema de convicción, porque no estuvo de acuerdo, porque además las enmiendas constitucionales del año 2015 sobre la postulación indefinida significaron un cambio de la génesis que provocó el proceso constituyente del 2007-2008. Porque fue la Alianza País de la época la que propuso limitar las reelecciones. Y en cambio la Alianza País de 2014-2015 propuso ir a la postulación indefinida. Entonces Fernando Bustamante se aparta de Alianza País. Pero no se aparta por camisetero, se aparta porque no estuvo de acuerdo. Y no lo vieron sentado con la Sociedad Patriótica, ni con la gente de Creo, ni con los socialcristianos. No. Esos son casos que debemos separar la paja y del trigo. Pero por ejemplo los otros, ¿no? Como lo que está pasando en esta asamblea. Gente que hizo campaña, que era militante absoluta, que eran supuestamente leales, de pronto dejan la organización política y se pasan al otro bando. Gente que llega por una bancada y de pronto pasan a formar parte de las filas de la bancada oficialista, del oficialismo de turno. Esos son los camiseteros, que por supuesto han existido siempre. Eso no es exclusivo de la actual asamblea. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Congreso Nacional del año 92 al año 96, por mencionar un ejemplo. En ese Congreso Nacional, por ejemplo, ojo que en ese tiempo teníamos elecciones intermedias para renovar parcialmente la legislatura. Y los diputados provinciales duraban 2 años. O sea, cada 2 años teníamos elecciones de diputados.
Cada 4 años era elecciones de diputados provinciales y nacionales, y cada 2 años elecciones de diputados provinciales. Y en el Congreso del año 94, donde se reconfiguró la integración de esa legislatura, el principal damnificado fue el Partido Social Cristiano, que perdió un montón de diputados que luego pasaron a formar parte de un bloque de independientes. Y fue ese bloque de independientes, entre comillas, que se convirtió en el bloque supuestamente extorsionador del gobierno de Durán Ballén. Y por eso Alberto Daquí Garzocha en el año 95 le contó al periodista Jorge Vivanco Mendieta que el gobierno estaba siendo chantajeado por esos supuestos independientes, y por eso Jorge Vivanco Mendieta escribió la columna Chantaje y más chantaje, que fue la génesis del caso de los gastos reservados de la vicepresidencia de la República en el año 95. O por ejemplo en el año 98 al 2003, el Congreso dominado primero por la democracia popular y luego por los socialcristianos, en donde también la democracia popular, después de la caída de Maguad, perdió prácticamente la mitad de su bancada. Y pasaron a formar parte de una bancada llamada MIN. Yo recuerdo cuando Ramiro Rivera decía esa cosa llamada MIN. Y así hemos tenido por el estilo, ¿no? Un montón de camiseteros. Tuvimos en el año 2011, pues, gente de la sociedad patriótica que pasó a formar parte de la bancada de Alianza País. No es que fueron adherentes de Alianza País, pero empezaron a votar con Alianza País. Y hay algunos nombres. Entonces con los camiseteros hay que hacer algo. Hay que hacer algo con los camiseteros. A los camiseteros hay que sancionarlos. Y aquí no se quiere sancionar a los camiseteros. De hecho, el presidente Noboa vetó totalmente un proyecto de ley en ese sentido, para sancionar los camisetazos. Esa, por ejemplo, debería ser una reforma potente. No sé si la solución sea quitarles la curul. Aquel camisetero que pierde la curul. Pero digo, hay que separar la paja y el trigo. Hay gente que se separa por un tema de objeción de conciencia porque no está de acuerdo, y hay otra gente que se separa porque fue seducida por otro sector político o por el oficialismo de turno. Eso no se ataca en esta reforma. No se ataca, por ejemplo, el funcionamiento de las instituciones de control electoral. ¿Qué pasa con el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué pasa con el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no se ataca también, digo yo, esa mamarrachada de la campaña anticipada que ha provocado sanciones insólitas para unos y no para otros? ¿Ya? Y por eso tenemos algunos denunciólogos que permanentemente denuncian solamente a los que les conviene. ¿Por qué no le otorgamos herramientas distintas que permitan potenciar el control, delimitando qué es campaña anticipada? O sea, no me vengan a mí a decir que un alcalde por escribir un post de apoyo a una candidata está haciendo campaña anticipada con el riesgo de perder su cargo. ¡Por Dios! Para mí lo que la norma tiene que regular, y entiendo que eso hace actualmente la norma, es el uso de recursos públicos, que un alcalde no utilice el aparataje de la municipalidad para apoyar una candidatura local o presidencial. Pero un alcalde, un prefecto, un legislador, son sujetos políticos y hacen política. Y no le puedes impedir que respalde una candidatura. Hay una clara distorsión. ¿Por qué también no controlamos y reformulamos la distorsión de un tema que tiene que permanecer y que tiene que reforzarse, que es la violencia política de género? A mí no se me ocurriría proponer que desaparezca el concepto de violencia política de género porque existe. Porque existe. Y por eso muchas mujeres deciden no entrar en la política, porque son violentadas. Pero está claro que el concepto de violencia política de género se ha prestado para la distorsión. ¿Por qué no regulamos eso? Entonces lo que quiero decir es que cualquier tipo de reforma tiene que ser una reforma integral, una reforma mucho más profunda, que permita repensar la ley de elecciones y garantizar obviamente las representaciones. Como se ha planteado, yo no le veo sinceramente ningún tipo de efectividad a lo que mañana se va a votar. Acá Jonathan Buitrón dice,
Los partidos que saquen menos votos que el nulo deberían quedar automáticamente eliminados. Bueno, eso, por ejemplo, es interesante. Ya. Se ha planteado de que ya no sean 2 elecciones consecutivas que no se obtenga el 4%, sino una, que no se obtenga el 5%. Si esa reforma hubiese estado vigente en el proceso electoral de febrero de este año, este país solamente se hubiese quedado con 4 organizaciones políticas: ADN, Revolución Ciudadana, Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Para de contar. Y el resto, hasta la vista. Pero creo que esa, por ejemplo, sí, con esa sí estoy de acuerdo. Y ya basta de las organizaciones políticas de alquiler. ¿Qué me dice Caro? Dice, esta vez no estoy de acuerdo. Los requisitos para crear organizaciones políticas son difíciles, dice. Es fácil cuando se van por las vías alternas. La validación de firmas tiene un proceso interno de casi 8 fases. La pregunta es, ¿todos los partidos y movimientos hacen ese proceso? Es que ese es el problema. Yo, en cambio, sí estoy de acuerdo con usted, Caro. Yo sí estoy de acuerdo con usted. Porque, a ver, que alguien me diga, por ejemplo, voy a generarles una ecuación, pero simplísima. Una organización política que se registró con, voy a decir cualquier cosa, 400,000 firmas de respaldo. Yo creo que esas 400,000 firmas de respaldo deberían ser 400,000 adherentes, si es un movimiento, o 400,000 afiliados, si es un partido político. Y resulta que se presentan a la elección y no sacan ni 10,000 votos. ¿Me explico? Entonces, yo no creo que todos los partidos y movimientos hagan ese proceso. Suscribo, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Caro. ¿Con qué dinero lo hacen? Por eso yo sí defiendo el financiamiento estatal. ¿Para qué? Para crear política, para generar procesos políticos. Pero ese dinero tiene que ser bien utilizado. Y ese dinero tiene que ser parte de la rendición de cuentas de las organizaciones políticas. Ese dinero no tiene que servir para cirugías, como lamentablemente se ha utilizado acá, y ha habido casos en los cuales han detectado que la plata del Estado para el funcionamiento de los partidos lo utilizan para cualquier cosa. En realidad, dice, lo que hay que verificar son los planes de gobierno, si las personas camiseteras, pero sobre todo el plan de gobierno, si no lo cumplen, no deberían tener chance de ser reelegidos. Por eso yo hablo, separar la paja y el trigo. Hay gente que se va porque siente que su organización política ya no le representa, y ya no le representa porque cambió. Porque cambió. Yo creo que eso es legítimo. Es legítimo. Pero si tienes a gente que se sale para integrar otra organización política y resulta que de pronto tiene hasta la posibilidad de manejar ciertos sectores en sus respectivas provincias, el hombre fue comprado. ¿Sí o no? ¿O no se acuerdan del secreto a voces en el gobierno del presidente Moreno respecto a que habían legisladores que manejaban el sector salud en varias provincias? En Guayas, en Santo Domingo, en Manabí, en Los Ríos, en El Oro. Incluso hay gente que dejó de ser legislador y que se pusieron clínicas después de que dejaron la política. Son cosas de las cuales aquí no se habla. ¿Para qué decirlas? ¿Ah? Quitarles la curul, dice Yomar. Hasta tienen representación por una bancada de la que ya no son parte. Hay que quitarles la curul. Hay que hablar de eso, ¿no? Si esto requiere medidas extremas. Esos son temas de fondo que lamentablemente no se habla en el Ecuador. Entonces, yo creo que cualquier tipo de reforma tiene que ser pensada, además, a largo plazo. Porque lo que dijo Alfredo Serrano, y coincido con eso, de aquí a la siguiente elección la cosa puede cambiar. A ADN le fue muy bien. En términos de representación legislativa, a Revolución Ciudadana le fue muy bien. Pero las seccionales son otra cosa. En las seccionales, por ejemplo, impera la imagen del candidato local. Las elecciones seccionales tienen otra naturaleza. Y después de 4 años, aquí puede pasar cualquier cosa. Entonces aquí no se piensa en cualquier reforma con visión de país. Se piensa porque, ¿saben qué? Pasó antes, pasa hoy y seguramente pasará mañana. Creen que el poder es eterno. Y como creen que el poder es eterno, tratan de ajustar las normas para ese poder, pensando que es eterno. ¿Saben qué creo yo? Para ir terminando el comentario, saliéndome un poco de las reformas legales.
Yo sí creo que en este país hay que repensar la limitación constitucional de la postulación indefinida. Por ejemplo, soy un convencido que tiene que haber postulación indefinida de legisladores y de concejales. Yo soy un convencido de eso, porque es la única manera de hacer carrera. Aquí tienes gente que ya no puede volver a la asamblea, ya les jubilaron de la política, ya no pueden ser legisladores. Gente de Cucaló ya no puede ser legislador. Luis Fernando Torres ya no puede ser legislador. Marcela Guillega ya no puede ser legisladora. Virgilio Hernández ya no puede ser legislador. Rosana Alvarado ya no puede ser legisladora. Patricio Donoso ya no puede ser legislador. Por mencionar ejemplos. Hay gente joven, qué sé yo, digamos una persona que llegó con 25 años al Parlamento ecuatoriano. Resulta que a los 33 años se le acabó la carrera legislativa. No puede volver a ser. Yo creo que hay que volver a la postulación indefinida de legisladores. Y hay que repensar el tema de la reelección inmediata. Justamente para no utilizar el aparataje que tenemos a favor del candidato que está ostentando algún cargo de elección. Tal vez mirarnos en lo que es Chile, en donde no hay reelección inmediata. Puede haber saltando un periodo, y es indefinido, saltando un periodo. Por eso Michelle Bachelet y Sebastián Piñera fueron 2 veces presidentes, saltando un periodo. No sé. Repensemos esto. Digo, ¿no? Pero abramos un debate nacional sobre lo que está pasando con el sistema electoral de este país. La calentura, como siempre digo, no está en las sábanas. Cierro el comentario. Acá me dicen que es broma. No, no es broma. No es broma. Yo sí creo en la reelección indefinida de legisladores. Yo sí creo en eso. Yo sí creo. ¿Saben qué? Yo he tenido la oportunidad de cubrir los temas legislativos desde el año 95. Yo he visto diputados y políticos de primerísimo nivel, gente que ha hecho carrera. La función legislativa es una carrera. Y yo sí creo que se tiene que promover la reelección indefinida en el ámbito de los legisladores, no en el ámbito del Ejecutivo. Reelección indefinida para presidente, para alcaldes, para prefectos, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque manejan recursos y manejan el poder. Pero reformulemos y repensemos eso. Pero para legisladores, soy un convencido, no lo he dicho ahora, lo he dicho siempre, soy un convencido de que tiene que haber reelección indefinida o postulación indefinida de los legisladores. Repensemos eso, pero abramos un amplio debate, porque es legítimo que haya gente que no esté de acuerdo con esta posición, pero para eso son los debates. Pero no nos quedemos solamente con reformitas parches por ahí, que al final lo que hacen es contentar a las fuerzas dominantes del momento, que capaz que en 2 o en 4 años ya no serán las fuerzas dominantes del momento. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.